todos sus consejos. Estamos hablando de nuestra psicopedagoga Cecilia Ramírez, más conocida como la señor Ceci. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy buen día. Ya quedó así, ¿no? Después de la pandemia, eso es lo que por ahí hablé el otro día con unas mamás que nos sirvió mucho tu acompañamiento durante la pandemia, que fue muy difícil. Sí, muy difícil, una época totalmente diferente, única y esperemos que no vuelva a pasar. No, por favor. Y bueno, justamente, qué cambio, ¿no? De la pandemia ahora, te encuentras en otro lugar con más experiencia, más capacitaciones y contanos un poquito cómo es el tema esto de la psicopedagogía, en qué cuándo uno debe recurrir al psicopedagogo. Está muy buena tu pregunta porque es muy casual. Ayer justamente me consultaba una conocida y vio mis fotos y me dice, ¿estás en un taller? Ah, no, yo te consultaba porque pensé que era un taller. No, es mi consultorio, le digo. Y bueno, estábamos hablando porque no tenía idea de lo que se puede hacer con la psicopedagogía. Creen que es, como siempre te digo, está muy vinculado a lo que es pedagógico, o sea, lo Sí, de la escuela, se vincula mucho a todo lo que tiene que ver con la educación. Sí, tiene mucho que ver, porque pero también, hablamos, pero también tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, hay sesiones en donde van buscando por recomendación a un psicopedagogo y van al consultorio y empiezan, sí, yo quiero saber qué hacer, cómo estudiar. Y no es solamente el cómo estudiar, hay otras cosas que anteceden, entonces por ahí contarles un poquito de eso, de qué se trata este espacio. Bueno, es un espacio en donde uno puede abocarse integralmente a la persona. ujú, Eso es lo que más siempre trato de destacar, de que nuestra labor es integral, en donde se trabaja con una persona, en donde tiene muchos intereses, muchas cosas por trabajar, potencialidades que queremos fortalecer también, a ver qué está pasando con esto que le inquieta, que es el estudio, las estrategias y ver cómo ayudarlo porque van a algo en una situación, la mayoría emergente, ujú. sea por el colegio, para probar estar en una situación donde de repitencia. Lo que más tengo desde que me inicié en el consultorio es a los chicos en situación de ya del nivel terciario y universitario, en Ah, la mira, facultad, sí. no solo está ligado a los niños. No solo está ligado a los niños, compete a todos los niveles, el inicial, el primario, el secundario y también el universitario, porque seguimos hablando de la persona. La Ujú. persona en situación de aprendizaje es nuestro mayor sujeto que lo tenemos en el consultorio. Pero también tratamos a la vez, se debe trabajar, que esto quería comentarles, con la familia. Ujú. Tiene que ver muchísimo con el trabajo en familia, porque esa persona viene de un contexto, ¿sí? En donde se ha criado, en donde ha estado o donde está empezando a formarse. Sí. Y tenemos que contar con todo su sistema para ver cómo seguir. Una situación real, por ejemplo, como contaba, en donde se le pregunta, o por ejemplo ahí las primeras instancias son como de entrevista, por Ujú. llamarlo así, en donde conocemos a esta persona, ¿sí? Por ejemplo, para ser un poquito más objetiva lo que quiero decir, cómo está conformada su familia, quiénes viven, quiénes no viven, cómo son los vínculos, con quién se lleva mejor. Y ahí hablamos de su rutina, cómo es, Mira. cuántas horas duerme, cómo se alimenta, para ver todos los ¿Para qué factores. te sirve todos esos datos a vos? Ahí iba, es para ver los factores, por ejemplo, que tienen que ver con la atención y la Ujú. concentración, ¿sí? Porque una de las grandes cosas es, me siento y no puedo estudiar, me levanto y me disperso, Me cuesta la me concentración. cuesta mucho la concentración y sabemos que necesitamos de ella y saber cómo mediar con esto en un contexto donde no siempre nos favorece. Por ejemplo, en un contexto en donde hay una familia o un lugar de estudio, como donde hay varios estudiantes viviendo en el mismo lugar, en donde no hay el rígido silencio, por Ujú. ejemplo. Cómo trabajar la atención, cómo trabajar la concentración, qué utilizar, Ujú. qué tengo que tener en cuenta, con qué puedo contar, las posturas y bueno, son muchas cosas que estoy abriendo muchas brechas, digamos, pero
te contaba que en un principio es esta entrevista como para conocerlo al sujeto en su integridad, su contexto, su familia, sus antecedentes. También Todo esto puede influir, ¿no? En el problema que todo. uno puede llegar a Sí, sentir. sí, sí, son todas situaciones que uno las tiene en cuenta como antecedentes. Ujú. Por ejemplo, cómo fue su primaria, cómo fue su trayectoria escolar, si antes había asistido a estos espacios de psicopedagogía o algún otro espacio, si repitió, si fue a profesoras de apoyo, cómo estudiaba, Ujú. en qué se desenvuelve más. Después empezamos a hablar de uno mismo, qué es lo que le cuesta. Y ahí vos también tenés una observación también de, por ejemplo, desde nuestra mirada objetiva, clínica, en donde vemos cómo él se desenvuelve, cómo lo lleva a la comunicación, cómo se comunica, cómo si puede decir lo Ujú. que le pasa, lo que siente, cómo llega a la concreción de la elaboración de lo que tiene, Sí. ¿sí? O de lo que tiene en vista o cuáles son sus intereses. Estoy hablando más que nada, me estoy abocando en este momento a un joven, pero también esto tiene mucho que ver cuando entrevistamos a las familias, ¿sí? Y a dónde va. Y al dialogar también vemos cómo es el ambiente, las ansiedades, las expectativas, Ujú. dónde está focalizada la atención, porque a veces, que eso también iba a tocar hoy, estamos en el mes de junio, hoy es Sí. 2 de junio, estamos en el cierre del cuatrimestre, sépanlo, en el Pasó cierre, rápido. pasó rápido, en el cierre del cuatrimestre, en donde tenemos que tener en cuenta que son las últimas instancias en donde en algunos casos se puede, en la mayoría se debería, poder brindar la oportunidad de el que no está llegando que llegue, o el que ya sabe que no llega, que llegue de la mejor manera. O Ujú. sea, ayer hablaba con un grupo de alumnos que tengo a cargo de que bueno, uno es lo mismo un 1 que un 5. Claro. Es feo lo que digo, no es de esperanzador, porque no es lo mismo en el siguiente cuatrimestre contar con un 2 o un 3 que con un 5 o 6, por más que no apruebe. Porque en el siguiente cuatrimestre me da un poquito más de chances de aprobar, y si no, Claro. después tenemos las otras instancias como las del compensatorio y demás Ujú. cosas que existen en esta época, que antes no era Tan tan fácil. flexible Ujú. las posibilidades. Lo que pasa es que volviendo a lo que nos trajo acá a hablar en un principio, que es el estudio, las formas de estudio, no me atrevo a decir que se perdieron, porque Ujú. quizás no habían estos hábitos de estudio, que es lo que yo intento siempre fomentar. A ver, yo quiero siempre mi intervención hacerla llegar desde el contexto, desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, en el diálogo en un colegio, a ver qué pasa. Hablo con los preceptores, con los Ujú. profesores, con las personas que están a cargo, y bueno, después ver si tiene, qué asistencia tiene, y después ver y hablar en la entrevista con los alumnos, en este caso, Ujú. de un nivel, por ejemplo, secundario, o los que van al cónsul, que son los universitarios, y la mayoría, en el caso de los jóvenes, están desorganizados, ¿sí? Todavía no se saben organizar, Ujú. sobre todo los de primero, segundo año, en donde todavía no terminan de establecerse en cuanto, porque quieren hacer todo, son muchas materias de repente. Por ejemplo, los de primer año, eso hablábamos mucho el año pasado, y este año ya empiezan un segundo año creyendo que se les suma una materia más. Por ejemplo, en Ujú. algunos colegios se les suma una materia más, o cambian el ritmo, cambian profesores, compañeros nuevos. ¿Por qué te nombro estas cuestiones? Porque son puntos a tener en cuenta del contexto. Ujú. En el caso de una primaria con chicos en donde tienen que establecer un vínculo con la docente, vínculo me refiero a que a veces hay una mirada desde el docente en donde lo puede evaluar en cuanto a lo que él sabe, no solo por las notas de una evaluación o de un Ujú. práctico, sino también del diálogo constante, de la participación en clase, en grupo. Nombro todos estos aspectos para que ver en la situación de cada nivel de aprendizaje, en el nivel inicial, la participación y la colaboración, cómo se desenvuelve, ahí hay otro tipo de mirada. Y en el nivel universitario ya es más autonomía y responsabilidad de uno. ¿Y Ujú. qué pasa cuando llegamos a ese nivel y no hay habilidades de estudio, no hay ritmo, no hay rutina, no hay constancia? Entonces ahí hay que trabajar mucho más. Se puede, se organiza, se hacen rutinas, se hace agenda, se enseñan esas técnicas.
las posturas, y hablamos de todo lo que afecta a la atención, como vuelvo al principio de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, hablamos del descanso, que cómo infiere, esto la mayoría sabemos, en que tenemos que dormir bien, alimentarnos bien, tener algún tipo de descarga física, es decir, hacer algún deporte. Yo les digo, salir a caminar, ir a nadar, andar en bici, porque siempre hay excusas de que, Sí. entiendo, situaciones económicas en donde no se pueden pagar un gimnasio, por ejemplo, o no tenés una bicicleta, pues salgan a caminar, a correr, a trotar. Eso es gratis. Eso es gratis, no hay ninguna interferencia salvo el clima, que hay gente que también sale con el clima como esté. Entonces ahí partimos ya a la voluntad. Ujú. Y ahí partimos a otras cosas, por ejemplo, a que no duermen bien, a que no se alimentan bien, o sea, y también a su contexto, ¿no? Porque yo quiero salir de mi casa y no se puede, y ahí hablamos de las emociones, las relaciones que hay, los vínculos que hay. No, yo me voy a la facultad y estudio allá porque encuentro. Yo siempre les cuento a mis pacientes o a colegas por ahí que a mí, bueno, me apasiona mucho la playa. Yo siempre me iba a estudiar ahí porque, bueno, soy mamá y en mi casa obviamente no siempre había el contexto como para ello. Y bueno, me iba y hacía el disfrute y también y les contaba, digamos, a modo de experiencia, cuando uno quiere, puede, Sí, se acomoda. se acomoda. Y bueno, se charla, se crea un vínculo en este paciente, con la familia, y se trata de llevar a cabo y que se sienta acompañado. Ujú. Porque no escapa nuestro espacio de psicopedagogía a todas estas cuestiones. Sí, son después de esto, a veces yo te lo hice un poco más extenso, pero a veces son minutos o el principio de una sesión, y después sí vamos a lo concreto porque ellos también tienen un nivel de ansiedad en donde quieren llegar, che, pero no estamos yendo donde yo quiero llegar. Entonces ahí uno también evalúa eso y bueno, y tratamos de darle las herramientas y los tips, las estrategias de estudio, y vamos probando ya con el material concreto, es decir, con sus carpetas, con sus apuntes, con sus planificaciones de las carreras, por ejemplo, y vemos las estrategias de esta hora, esta después. Bueno, y ahí empiezan a salir cositas como había contado con un caso que costaba la oralidad, ¿sí? De llevarlo a la voz todo lo que yo sé, o llevarlo a la hoja, al contrario, todo lo que yo sé, como por ahí se rebotan ante situaciones de examen, en donde también hablamos de la intolerancia, cuando empezamos a ver los nervios, a ver cuando hay algo que en el ambiente no me sienta cómodo, y bueno, esas cosas también se trabajan, y también nosotros tenemos la posibilidad en donde vemos la necesidad, si es que no tiene un espacio, de derivar, ¿sí? Ahí donde también podemos derivar y trabajar con colegas, que la mayoría de las veces pasa, y Sí. no hay que tener miedo a eso, ni hacerse por ahí lo puntual, es sí, ya tenemos que aprobar, pero también tenemos que trabajar estas otras cuestiones, y a veces cuesta. Es un proceso lento, pero seguro. Sí, algunos son más o menos lentos, tienen diferentes tiempos, pero sí hay veces que necesitamos de algún profesional que nos acompañe, o que lo acompañe obviamente a este sujeto, para que el proceso sea más completo y le podamos brindar mejores posibilidades, como un psicólogo, por ejemplo, o estas otras pequeñas cuestiones que te decía de deporte, de volver a unos vínculos, de ver la parte social también, lo que nos brinda, todas las herramientas que a veces no vemos, que en lo social adquirimos, por ejemplo, estudiar de a pares, en grupo, la escucha cuando cursamos, porque es tan importante para algunos, y después toda la ayuda visual, los recordatorios de todos los tips que, por ejemplo, contaba, de dejar anotado la vez pasada, de hacer los diagramas y demás. O sea, hay mucho por hablar, hay muchas herramientas y muchas estrategias que en el espacio de psicopedagogía se pueden tratar, que no son solo del aprendizaje, sino también de otras cuestiones. Y esto de que en cualquier edad uno puede llegar a necesitar también es importante, no solo en el ámbito de niños, como decíamos, en el ámbito de la escuela, sino en el ámbito social. Así es, podemos estar llevando y acompañando a una familia. Por ejemplo, donde viene la familia y bueno, está este caso del niño, está con el niño, pero se trabaja con la familia. ¿No? Y porque la hermana también necesita, y así se trabaja con la familia, se trabaja con uno,
y después también se deriva quizás a otro para otra área. O sea, es un trabajo muy dinámico, no es cerrado a un alumno o a una determinada edad o a las infancias, digamos. Es para todas las personas, porque también trabajo con una persona mayor también, Ujú. donde hacemos estimulación neurocognitiva, por ejemplo. Hay personas mayores que necesitan o requieren de esto para tener una calidad de vida en donde ellos desean y quizás sus familiares también piensen que es lo mejor. Y bueno, también trabajamos con ellos de manera individual, de manera grupal, y así hay mucho para hablar de la profesión. Bueno, Ceci, te agradecemos este tiempito que te haces para venir a compartir con nosotros. Dieguito, ¿lo tenés por ahí? Te mandé una plaquita para que la gente sepa Hoy dónde traje. ubicarte, dónde ubicarte y dónde encontrarte. Cuando quieran los espero, ahí es Paraguay 869. Ahí está. Y, o si no, se pueden comunicar al 3772-584890. También hay un Gmail. La gente puede estar en contacto con la seño Ceci. Bueno, si se está presentando algún tipo de problema. Estamos en junio, así que Estamos a tiempo. si vemos que algo no está funcionando en el tema escolar, en este caso, o en algún tema de sociabilización quizás, Ujú. estamos a tiempo de salvar el año. Claro, que no es solo lo escolar lo que nos compete, hay veces que son otras inquietudes que a veces necesitan un empujoncito nomás y después ya a la vez arregla otras partes como la escuela o el deporte o las emociones. Muchas gracias, Ceci. De nada. La señora Ceci Soto con nosotros aquí en la mañana de